¿Cómo le va? Sea bienvenido a esta edición de Veracruz 2024 en este 12 de junio, miércoles 12. Apenas ayer le informamos que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, llevará a cabo una consulta en todo el país en la que participen todos. Eso dijo, va a llevar a cabo una consulta en donde participe el pueblo bueno y sabio, pero también académicos, universitarios, profesionales, intelectuales, trabajadores del Poder Judicial, para que se conozca la realidad y la propuesta de la Cuarta Transformación respecto del Poder Judicial. Esa propuesta, no de desaparecerlo, sino de convertirlo en un mero instrumento del Ejecutivo, de que los jueces, magistrados y demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de todas las cortes del país sean elegidos por el pueblo. Apenas ella estaba informando de este tema en una conferencia de prensa que dio en el mismo recinto que el presidente da sus mañaneras. El propio López Obrador ya estaba corrigiendo la plana, diciendo que el tema no requería de una consulta, que el pueblo ya conocía la realidad, que era más que urgente que se hiciera la reforma a la Constitución y que de inmediato se haría. Septiembre. Así como quiere desaparecer la autonomía del Poder Judicial, así dejó en claro que la presidenta elegida por más de 33 millones de mexicanos, pues tampoco es muy independiente, tampoco lo será. No es lo que ella decida, pues, porque tiene quien le diga cómo y que le diga cuándo. Y nuevamente la economía mexicana sintió y reaccionó, y en cuestión de minutos el peso perdió ante el dólar, solo de escuchar a Claudia Sheinbaum y la confirmación de la modificación en esta reforma anunciada por López Obrador, que esperó a Claudia Sheinbaum para llevarse a cabo. Es una reforma muy peligrosa, dijo ayer mismo en entrevista a Luis Donaldo Colosio, peligrosa para el país. Pero la que otra vez dijo muy claro lo que podría suceder es la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Para ser juez, magistrado, ministro, el primer requisito es ser especialista, estudioso, un apasionado del derecho, de la justicia. No se puede dar lo que no se tiene y menos en lo que no se cree. Lo que se busca, lo que quiere López Obrador en esta obsesión suya de apoderarse de todo el poder, es el proponer a los jueces, sean quienes sean, mientras sean leales y obedientes a su persona. Y que sea Morena quien los encamine a las magistraturas a través de campañas políticas. Y todavía sí, politizar la justicia, un poder judicial sin poder, subordinado al Ejecutivo. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. A como está el panorama del resultado de la elección y a como estamos viendo que se manipula la ley para dar más curules en los congresos estatales y federal por la vía plurinominal a Morena, el Poder Legislativo quedará a partir de septiembre prácticamente sometido a la decisión del Ejecutivo. Como se plantea y hará Sheinbaum en los primeros días de su mandato, el Poder Judicial quedará sometido al Ejecutivo. La nación mexicana entonces, como la conocemos, habrá terminado su periodo de república democrática para convertirse lo más cercano a una especie de monarquía. Sin una judicatura independiente que responda exclusivamente a la Constitución y a la ciudadanía, no hay garantías para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Así se debe entender. Si aceptamos o justificamos como sociedad que esa independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará sin lugar a dudas tarde o temprano en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho que acabará perjudicando necesariamente a las personas más vulnerables. Así dijo la ministra presidenta, Norma Piña. De acuerdo con lo que el senador electo Manuel Huerta publicó en su cuenta de X, el pueblo de Veracruz hizo una votación histórica en la fórmula compuesta por su amiga y compañera Claudia Tello y él rumbo al Senado.
y se refirió al total reportado por el INE para esa votación de 2.205.886 votos. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, más morenista que los otros morenistas, miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, exdiputado federal en 2 ocasiones, exdelegado de la Secretaría de Bienestar, representante, se presentaba él diciendo: yo soy el representante del presidente López Obrador en el Estado. Fue sin duda una ventaja importante, Manuel Huerta, para Morena en esta ocasión, para Rocío Nale misma, aunque la entonces candidata lo bloqueó, lo desconoció. Logró incluso que una vez que Huerta Ladrón de Guevara ganara la encuesta interna para ser el candidato a gobernador, pasara al segundo sitio y fuera postulado para senador en la primera fórmula. Y luego todavía lo mandó a la segunda fórmula. Y Manuel se pasó de disciplinado, se pasó de condescendiente. Y durante la campaña, mientras Rocío peleaba contra sus detractores, Manuel coordinaba la fuerza que formó y convenció en la Delegación del Bienestar y utilizó de manera muy productiva a los padrones de beneficiarios, a los servidores de la nación. Con ellos o solo recorría a pie y de frente, sin vallas y hasta sin micrófonos, haciendo campaña política. Crítico hasta de sus compañeros de fórmula, exigente hasta con el incumplido gobernador morenista, Manuel Huerta es un activo valioso para Morena y la 4T. Bravo y directo, peligroso para todos, pero principalmente para los de su propio partido, a quienes en ocasiones lanzó mensajes muy claros de qué había que hacer, pero hacerlo bien. Bueno, Huerta agradeció los votos que lo convierten en senador electo, da paso a esa responsabilidad de inmediato, señalando que entre la agenda legislativa que va a impulsar en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, además de las 18 iniciativas de reformas constitucionales que ya tiene el presidente listas, pugnará por reformar la Ley de Aguas Nacionales para revisar y desprivatizar las concesiones otorgadas a empresas y organismos municipales. Y ya comenzó a trabajar en el tema. Vamos a programar reuniones de lo que son los primeros consensos del Ejecutivo que se va y del que llega, relacionadas con las 18 reformas constitucionales. Es un menú bueno para empezar en septiembre, dijo. Respecto del Poder Judicial, el senador electo dice que habrá que modificarlo para ciudadanizar su operación y funcionamiento, eliminando espacios, reduciendo privilegios y ahorrando recursos. En lo que a Veracruz compete, su estado, lo que hay pendiente, lo que se requiere, y particularmente en el tema del agua, confía en que la gobernadora electa Rocío Nale García ya esté atenta a ello, porque hay muchas áreas de gobierno muy corrompidas, dijo, y como en el Senado hay quienes son instrumentos para ayudar a los demás poderes para mejorar sus condiciones, si ella no se pone las pilas, tendrá que hablar con ella para ver qué está pensando con los legisladores locales y federales. En Jalapa, en donde continúa el rechazo de una buena parte de la población a los resultados electorales, un anuncio hecho ayer por la gobernadora electa tuvo buenos comentarios. Rocío Nale subió un video a sus redes sociales para anunciar quién será el secretario de gobierno de su administración. Y es un gusto estar aquí con nuestro alcalde, senador y amigo, Ricardo Agüed. Lo invitamos para que nos apoye, nos ayude en la Secretaría de Gobierno, en nuestro mandato, y bueno, pues informarles con el gusto de que nos aceptó. Ya nos dio el sí, nos va a ayudar en la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias. Será un honor y además no defraudar la confianza de la gobernadora y de los veracruzanos. Muchísimas gracias, Rocío. Ricardo Agüed, para muchos era a quien Morena tendría que haber incluido al menos en la encuesta interna para gobernador. Militando en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, fue alcalde de Jalapa en 2005. Luego fue diputado federal en 2009, después diputado local en 2013, deja al PRI, se va a Morena y en julio de 2018 se convierte en senador de la República, un cargo que dejó en 2019 para atender la dirección de la Administración General de Aduanas. En el proceso electoral del 2020, Morena lo postula nuevamente como candidato a alcalde de Jalapa, una elección que ganó con 115,500 votos. Ahora dejará ese encargo en su tercer año de ejercicio para incorporarse a partir del 1 de diciembre próximo al gabinete de Rocío Nale como secretario de Gobierno. Se va conformando entonces el gabinete de la gobernadora electa, aunque ella ha dicho que este se integrará en un 50% con mujeres. Hasta ahora conocemos solamente a 2 hombres, Ricardo Agüed en la Secretaría de Gobierno y Rodrigo Calderón Salas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Rodrigo Calderón fungía como alcalde de Martínez de la Torre, un cargo al que pidió licencia para convertirse en el coordinador general de la campaña de Rocío Nale. ¿Quién más podría incorporarse al gabinete estatal?
El actual senador Ernesto Pérez Astorga es mencionado para repetir en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Estuvo en ese encargo con Cuitlagua García. Ricardo Erzome, suplente del senador electo Manuel Huerta, podría ser el próximo secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Y así hay varios nombres. La mayoría de ellos y de ellas, que se mencionan como los posibles, son actualmente diputados y diputadas electas. Y es que Morena tiene pocas cartas cuando se trata de buscar gente preparada, con experiencia en la función pública. Ya lo vimos los veracruzanos todo este sexenio. Y por otro lado, nunca dijo, ni la candidata ni el partido, que buscaran o desearan una alianza con la sociedad. Los puestos en los gobiernos de Morena son para morenistas consumados, o aliados políticos en todo caso, como la verde ecologista Nilú Ingram, exdelegada de Sedesol, quien se menciona para desarrollo social, o la también verde ecologista, la diputada Citlali Medellín, quien cubriría la cuota de coalición necesaria luego de la tríada de partidos políticos que postularon a Nale García. Pero bueno, vamos a esperar atentos a quienes vaya presentando. Por lo pronto, la confirmación de que Ricardo Agüed será el secretario de Gobierno, les digo, no cayó mal a los jalapeños, que son sin duda quienes más lo conocen. Podría ser, y así lo esperamos mucho, una posibilidad de diálogo, de entendimiento político, de que mejoren un poco las cosas, porque el último secretario de Gobierno, el mal recordado, ¿cómo se llama? El bola 8, eso, Patrocinio. Eric Patrocinio Cisneros dejó muy mal sabor de boca como titular de esta secretaría. A partir de la entrega de la constancia de mayoría, la gobernadora electa se ha reunido con quien no se había reunido durante la campaña, con reporteros, por ejemplo. Bueno, no se reunió con reporteros. Fue el lunes pasado a visitar al gobernador Cuitlagua García. Y como los lunes el mandatario tiene la costumbre de dar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, pues la invitó a que les tomaran una foto. Así lo dijo él, porque ella no dijo nada, no le prestó el micrófono, pues. Y el día de hoy, pues el honor de recibir a la primera mujer que va a dirigir el gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Para mí es un honor esta visita, estos acuerdos con ella, y ya tenemos una lista de acuerdos, y pronto los vamos a ir dando conocimiento conforme vayamos desfogando esta entrega-recepción. Ella desde su lugar dará la conferencia de prensa y yo aquí también les daré cuentas, pero queríamos que ustedes supieran este retraso y tuvieran pues la foto de estar aquí con la primera gobernadora que va a ser. Sí, lo vamos a platicar ya en la conferencia de prensa. Queríamos que la foto también la tuvieran ustedes. Sí, un gusto. Muy al estilo de Cuitlagua García, que ya dijo, conforme vayan desfogando la entrega-recepción, seguirá informando. Apenas se enteró del resultado previo o preliminar de las elecciones y la gobernadora electa acudió, citó y se reunió con empresarios en la ciudad de Jalapa. Esto también, pues se había en 3 ocasiones, por lo menos en 2, los había dejado plantados a los miembros de los diferentes consejos, de las diferentes cámaras empresariales de la ciudad y de la región. Ahora ya se reunió también con ellos. La gobernadora electa está pues en lo suyo, pero también en lo suyo están quienes encabezan los esfuerzos por demostrar que en Veracruz al menos la elección tuvo muchas irregularidades. Los resultados no fueron creíbles para muchos, y menos para quienes tuvieron y mantienen la responsabilidad de representar a los partidos opositores en el Consejo del OPLE. Pepe Yunes anunció que van a impugnar la elección para dar credibilidad y certeza al proceso y los resultados. El dirigente estatal del PRI, Adolfo Jesús Ramírez, el del PAN, Federico Salomón, anunciaron también que van a impugnar. Pero es Silvio Lagos Galindo, el representante del PRI ante el organismo electoral, el OPLE, quien dio más datos del por qué insiste la coalición opositora en impugnar la elección del 2 de junio y sus resultados. ¿Irregularidades en la elección? Veamos las que encontraron los priistas. Es preocupante que los cómputos de distrito hayan evidenciado el cúmulo de irregularidades que acontecieron durante la jornada electoral. Paquetes electorales sin documentación electoral. Paquetes electorales que no tenían boletas sufragadas. Paquetes electorales con boletas de las elecciones federales. Paquetes electorales sin boletas sobrantes. Paquetes electorales con boletas clonadas. Paquetes electorales con boletas de un distrito distinto de aquel en el que se estaban contabilizando. Paquetes electorales con boletas pertenecientes a secciones distintas, ubicadas dentro del mismo distrito, en donde la distancia entre ellas es de 2 a 3 horas. Paquetes electorales con boletas sin doblar, que fueron desprendidas del bloc y colocadas al interior de la urna.
Y lo que Silvio Lagos leía, que concentra las irregularidades encontradas por el PRI, lo leía en la misma sesión especial del Consejo General para el Cómputo Estatal de la Gubernatura, en la que se entregó la constancia de mayoría a Rocío Nale. Boletas cruzadas al interior de los paquetes electorales sin sellos de los consejos distritales. Paquetes electorales con boletas faltantes sin explicación alguna. Paquetes electorales con boletas sobrantes donde votaron más veracruzanos de los que estaban registrados en esa casilla. Paquetes electorales de la elección de gobernador con boletas de diputados locales. Esto solo por mencionar algunas. Y hay más, hay mucho más que decir de lo que al detectarse constituye el por qué se va a impugnar la elección para gobernador en Veracruz. La intervención visible del gobierno del Estado en la elección, en la campaña, pero también del gobierno federal. Entrega de recursos durante el tiempo de campaña, publicidad oficial, presencia de funcionarios públicos en eventos de campaña. Amenazas a los trabajadores del gobierno del Estado para asistir a sus eventos en campaña, obligándolos a salir a distribuir su periódico Patriota y hacer brigadas después de concluir sus jornadas de trabajo y en fines de semana, lo cual fue constante durante 6 meses. Y no es nuevo para nadie en Veracruz esos señalamientos, tampoco para el organismo electoral, porque en muchas ocasiones se hizo notar la cancha dispareja en que se convirtió el proceso electoral en Veracruz, según acusó Silvio Lagos. En conclusión, en múltiples ocasiones los partidos que integramos la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz acreditamos el uso indebido de recursos públicos de los gobiernos federal, local y municipal afines a Morena, sin que se hubiese puesto un freno y un correctivo adecuado por las autoridades electorales, sino todo lo contrario. Hubo un consentimiento cómplice, dice, para estas acciones. Y le damos espacio para que usted se entere del por qué se presentará mañana jueves la impugnación en el Tribunal Electoral del Estado. También debo decir que este proceso electoral se ha caracterizado por la ineficacia y el sesgo del INE, el cual se colocó por encima del OPLE para cumplir con una función central. Como ejemplo claro, cito la falta de interés de entregar las boletas y actas de la jornada electoral que se encontraban en sus consejos distritales. Y aquí es donde se genera el mayor cuestionamiento. ¿Cómo fue que esos documentos llegaron a ellos? ¿Acaso en los centros de recepción y traslado fijos e itinerantes sucedió algo? Es claro que hubo una pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales después de haber sufragado. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿En dónde estaban los capacitadores asistentes electorales del OPLE para evitar este desorden? Por esta razón afirmo, el INE y el OPLE abusaron en las instalaciones de los CRITs para manipular los paquetes electorales, pues más del 50% del total de estos paquetes se resguardaron en estos mecanismos de recolección. Lo más grave, según el PRI, es la desaparición de miles de boletas sobrantes. 937.555 boletas aparecieron, pero corresponden a la mitad de las emitidas. Tenían que haberse entregado al organismo a través de los funcionarios de casillas una cantidad igual, que nunca aparecieron. ¿Cómo desaparecieron las boletas en el cómputo? ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue el arte de magia que se usaron para desaparecerlas? Hoy los voy a decir. Son las que están usando para hacer creer a la ciudadanía que tienen el respaldo mayoritario cuando ustedes saben que no es así. Esta cantidad es una cifra similar a la diferencia de votos que separan al primer y segundo lugar de la contienda. No le demos vuelta a las cosas, señoras y señores, consejeros. Más de 900,000 boletas que debían ser regresadas como no utilizadas en las casillas simplemente desaparecieron. Las preguntas, las respuestas las debe dar el Tribunal Electoral, del que también lo dijo el representante del PRI, tampoco se tiene mucha confianza. Pero es a esa instancia a la que corresponde ahora revisar la impugnación que, insisto, será presentada el día de mañana por el PRI. Aun y cuando existen suficientes elementos de duda sobre la imparcialidad de quienes integran el Tribunal Estatal Electoral, confiamos que actúe en apego a los mandatos constitucionales y haga valer la ley, ya que esta elección a gobernador apunta a una intervención del Estado y a una serie de acciones que deslegitiman nuestros comicios. Bueno, pues hasta ahí el reporte en resumen de lo que en la sesión especial de López sucedió por parte del representante del PRI y que ha dejado patente la necesidad de llevar a instancias jurisdiccionales el resultado de la elección del 2 de junio en Veracruz. Y así como Silvio Lagos, en representación del PRI, presentará la impugnación por lo que ya comentamos y mostramos, también en el caso del candidato a diputado federal por Jalapa, Américo Zúñiga, y a pesar, o precisamente por el conteo, la revisión y sus consecuencias, presentaron la noche de ayer la promoción de un juicio de inconformidad por el resultado de la elección para ese distrito y para ese cargo.
Antes, en conferencia de prensa, el abogado Johnny Archer Rodríguez dio a conocer, y lo cito, ha sido desasiado el sistema, desasiado el proceso electoral y la misma elección, porque mientras nosotros sí podíamos tener representantes en el recuento, no nos dejaron tener representantes en el momento de que se capturaba la información. Los casos de evidente manipuleo de los resultados en las casillas han salido a relucir al cruzar datos entre lo que dicen las actas de escrutinio final certificadas por el INE y lo que se subió al cómputo final de votos. En todos los casos, los votos de más van a Morena, al PT o al Verde, mientras que al PAN, PRI o PRD le ponen menos votos. Lo anterior, explica el abogado Johnny Archer, obligará a la autoridad electoral a modificar el resultado y revocar la constancia de mayoría entregada a Ana Miriam Ferrer Centeno, una vez que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de inconformidad presentado. Faltando 10 minutos para las 12 de la noche de ayer, martes, el representante del PRI ante la Junta Distrital 10, Enrique Romero Lomán, en compañía de un equipo de abogados, presentaron este recurso legal para dar cumplimiento a los plazos legales, rectificación del cómputo final, inconsistencias serias en el número de boletas utilizadas por casilla, ilegalidad en la integración de las casillas con ciudadanos no insaculados, entre otras causales, son parte sustancial del cuerpo de este proceso. Así inicia formalmente el proceso de defensa del triunfo del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México en las elecciones del 2 de junio. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien tomará conocimiento del juicio de inconformidad. Y así sigue el tema del proceso electoral en Veracruz. Esa elección que arrojó el dato poco creíble de una diferencia de casi 1 millón de votos entre Rocío Nale y Pepe Yunes, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón. Estaremos atentos a informarle aquí en Veracruz 2024 lo que en el Tribunal Electoral suceda. Respecto de cómo eran las elecciones en México antes de López Obrador y cómo son las elecciones ahora con López Obrador, le dejo un video. No se lo pierda. Pero antes de que vea el video, hágame un favor, suscríbase a Escopeo Digital. 9 de cada 10 que nos ven, porque nos ven muchos, no están suscritos. Y la única diferencia real es que nos da mucho gusto, pero también que le van a notificar cuando salgan nuestros programas especiales. Ayer salió un programa pues que no teníamos previsto, con una declaración de Rocío Nale, que bueno, las miles de vistas que tiene ahora nos da la impresión de que eran interesantes. Acostúmbrese pues a recibir esas notificaciones para saludarnos más seguido. Suscríbase a Escopeo Digital. Yo me despido, yo soy Luis Emanuel Domínguez, lo dejo con este video y lo saludo con afecto. Delito grave, sin derecho a fianza, el fraude electoral, la compra de votos, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Nadie va a traficar con la pobreza de la gente. Se acaba el reparto de despensas, el frijol con gorgojo. Se termina con toda esa manipulación electoral. No habrá partidas en el presupuesto que eran una vergüenza a disposición de diputados o senadores. Se acabarán